serían dos cosas para hallar. Entonces, comenzamos con estas etapas, empezando por el diagrama de flujo. Comenzamos con el diagrama de flujo. En este caso yo ya tengo el diagrama de flujo, así que continuamos con respecto a lo que mencioné al comienzo, lo que es el gas de síntesis, que en este caso es el combustible, y lo denominaremos como F. Y nos da un análisis ya dentro de la lectura, nos menciona de que tiene un análisis de 64% en CO2, 40% en CO, 50,8% en lo que es hidrógeno y un 0,2% en oxígeno. Y nos menciona que lo restante es nitrógeno y lo restante sería pues 2,6% de nitrógeno. Bien. También dentro de esto menciona que se quema lo que es con respecto al aire seco, un porcentaje en exceso de 40%. Dentro de esto mencionamos ahí que tenemos el oxígeno, que va a estar en 21%, y el nitrógeno en 79%. Y como menciono, al comienzo estas son las entradas y estas las salidas. Lo que va a salir va a ser, o lo que se va a perder, en este caso sería el gas de la chimenea, en el cual va a estar el CO2, el oxígeno, el nitrógeno y el H2O. Ahora, con respecto a los reactantes químicos, y bien, teniendo ya el diagrama de flujo, para los reactantes químicos es más sencillo, ya que solamente usaríamos, por ejemplo, el CO, sería el CO, el primer reactante, más el CO2, lo cual nos va a arrojarnos el CO2. Hacemos el balance, un medio que tendría, entonces, como mencioné, el segundo reactante sería el oxígeno más el hidrógeno, nos daría esto. Aquí, para tenerlo balanceado, le damos un medio. Entonces ya tenemos un reactante y dos reactantes, lo cual vamos a usarlo también como más o menos pasando los grados de libertad. Continuemos. Grados de libertad, acá ya tenemos, todo esto lo sacamos de lo que es el diagrama de flujo. Bien, ahora, también vamos a suponer que F, según el diagrama de flujo, sea 100 mol. Y ahora seguiremos el siguiente paso, que será hacer el balance de materia. El balance global de masa, que va a consistir en que la masa en F, todas las masas en F, más la masa de A, que es el aire, esto va a ser igual a lo que va a ser la masa del gas de la chimenea. Ahora, con lo del diagrama de flujo hallamos lo que va a ser los moles de, según la NDF en CO2, que va a ser 6,4 mol, de CO 40 mol, de la H2 50,8 mol, del oxígeno 0,2 mol y del nitrógeno, igual que lo estamos sacando todo del diagrama, 2,6 mol. Bien, ahora por la reacción 1 y según la reacción 2 química que hemos hallado hace un momento, podemos obtener que serían entonces del CO, de la reacción 1, en la reacción 1 encontramos que es 40 mol, del O2 va a ser 20 mol y del CO2 va a consistir en lo que es 40 mol. Ahora, de la reacción 2 vamos a hallar que el NH2 va a ser de 50,8 mol, el N del O2 va a ser 25, mol y del N del O2. Bien, continuando, tenemos ahora lo que son en los gases que se tienen. En los gases encontraremos los moles del CO2 con respecto a los gases de la chimenea, el cual será la suma de los gases de los moles del CO2 de F más el CO2 del reactante 1, el cual nos va a dar igual a 45,4 mol. Solamente reemplazar. Con respecto a los moles del H2O con respecto a los gases de la chimenea, esto va a ser lo mismo. Vamos a reemplazar, pero solamente con respecto a los moles del H2O del reactante 2, al cual nos hemos hallado anteriormente que es 50,8 mol. Al hacer el cálculo de los moles del oxígeno teórico, vamos a hallar lo que son dos. Lo que son los moles con respecto al oxígeno teórico en el oxígeno y el otro en el agua.
Entonces reemplazamos. Para los moles del oxígeno teórico será igual a los moles del CO2 en F más los moles del CO2 del reactante 1, el cual va a ser igual a 45,4 mol. Entonces, es lo mismo que hemos hallado anteriormente. Y ahora hacemos lo mismo, pero para el teórico, lo que es en el agua, que solamente va a ser con respecto al reactante, igual como el anterior, que nos va a dar lo mismo, 50,8 mol. Bien, ahora, para lo que es por el porcentaje en exceso, tenemos lo que es esta teoría, por decir, esta ecuación, que es el porcentaje en exceso del aire, el cual va a ser igual a los moles del oxígeno en el aire menos los moles del oxígeno teórico, que lo hemos hallado ya, sobre los moles del oxígeno teórico, lo mismo. Entonces, nos hacemos el cálculo, pero con respecto a los moles en el oxígeno del aire. Bueno, comenzamos por el cálculo de los moles del oxígeno en el aire. Hallamos de la siguiente manera, de lo que son los moles del oxígeno en el aire, que es igual a, reemplazando, porque ahora como de esta fórmula lo sacaremos solamente para esto. Entonces será los moles del oxígeno teórico, que lo hemos hallado ya aquí, que es igual por 1 más el exceso, del porcentaje de exceso, sobre 100. Bueno, reemplazamos esto que es 45,4, que ya lo tenemos, por aquí el exceso, si se recuerdan, era 40, el 40%, ¿recuerdan? Entonces reemplazamos eso, lo hallamos y nos va a darnos 1,4. Al multiplicar nos da 63,55 mol. Luego hallamos ahora los moles para lo que es el nitrógeno en el aire. Igual, sería entonces los moles del oxígeno en el aire, que también ya lo hemos obtenido. Y sería por 79, recuerden que había estado lo que era el diagrama de flujo, ahí nos da los datos, sobre 11. Esto será igual a 239,1 mol. Comenzamos, como les comenté, con el cálculo en la composición de los gases de la chimenea, el cual serían estos sus componentes: el dióxido de carbono, el oxígeno, nitrógeno y el H2O, que es el agua. Entonces, empezamos a resolver. Del dióxido de carbono ya tenemos los datos, que ya lo habíamos hallado anteriormente, que sería 46,4 mol. Esto nos dieron al comienzo. Del oxígeno sería igual de esta manera. Hallaríamos como los moles del oxígeno con respecto a lo que es en F, más los moles del oxígeno que es con respecto en el aire. También ya tenemos de estos sus datos. Lo reemplazamos. Sería 18,35 mol. Bien. Ahora hallamos con lo que es con el nitrógeno. Lo hallamos de la misma manera. Tenemos que hallar del F y también del aire. Entonces serían los moles del nitrógeno en lo que es con respecto a F, más los moles del nitrógeno que es con respecto en el aire. El cual igual ya nos dieron los datos. Los reemplazamos los datos acá que ya nos dieron directos. Ya anteriormente que hemos hallado. Sería igual a 241,7 mol. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora hallaremos con respecto al agua, al H2O, el cual también nos han dado ya el dato directo igual como el del CO2. Si revisamos al comienzo, habíamos obtenido lo que era el 50,8 mol. Bien, entonces todo esto representa la composición del gas de la chimenea, el cual al sumar todo nos va a darnos que los moles del gas de la chimenea va a ser igual a 357,25 mol. Nuestra primera respuesta ya. Ahora bien, lo siguiente que nos habían pedido hallar era con respecto a la cantidad. Bien, en este caso obtendríamos, por ejemplo, aquí
Como ya tenemos los datos, simplemente reemplazaríamos y sacaríamos con respecto a lo que hice en X, con respecto al CO2, nada más. Aquí los datos también ya serían directos, de 12,988. Aquí obtendríamos 5,136. Y en lo que es con respecto al hidrógeno, tendríamos 67,656. Aquí está la cantidad. Ese sería todo.